Es un punto, ¿no? ¿Cuántas dimensiones tiene el punto? Cero. Cero. ¿Eh? El espacio euclidiano. Exacto. Algo que Euclides no sabía. Euclides decía que el punto tenía cero dimensión, ¿no? Dimensión cero, y que la línea era una sucesión de puntos. Como la sucesión de algo que tiene dimensión cero, como es la línea, si yo desplazo un punto en el plano, tengo una línea. Tiene dimensión 1 la línea. ¿Se entiende? Es decir que esto ya es una crítica a Euclides. Es decir que la geometría euclidiana parte de la idea de que las cosas son de determinada manera sin tener en cuenta que él está hablando de conceptos. Es decir, que no está hablando de la realidad. Pero la geometría euclidiana es absolutamente potente, es útil, por ejemplo, para construir la pantalla esta de la PC, es absolutamente útil para hacer un edificio, y sin embargo la geometría euclidiana parte de una axiomática que no considera como tal. ¿Se entiende? Porque para los griegos un axioma era una verdad indiscutible. La lógica del siglo XIX, investigando la geometría euclidiana, llega a la conclusión de que una axiomática es un conjunto de postulados que sostienen un edificio teórico, pero que no es la verdad última la que está en una axiomática. Entonces ustedes desplazan el punto euclidianamente, tienen una recta que es de una dimensión 1. Desplazo la recta en el plano y entonces tengo una superficie. ¿Se entiende? No lo voy a pintar todo. No lo voy a pintar todo, pero se entiende que si desplazo la recta en el plano tengo una superficie. ¿Cómo puedo pensar yo? Un volumen muy simple. Desplazo la superficie en el espacio. Es decir, agarro esta superficie y ya tengo la dimensión 0, la dimensión 1, la dimensión 2, que serían centímetros o metros cuadrados, y acá tengo la dimensión 3. Voy a la tercera dimensión. Ahora, si yo desplazo ese volumen en otra coordenada, ya tengo una dimensión cuarta. Ya no la puedo imaginarizar. ¿Se entiende? Es decir, que en matemática hay un montón de ecuaciones que yo ya no puedo imaginarizar. No puedo saber qué quiere decir eso. Es decir que, fíjense que lo imaginario tiene un límite bastante breve, ¿no? Respecto de la potencia de la matemática, por ejemplo. X a la quinta, X a la décima, ya ni sé de lo que estoy hablando. Ni hablemos de números imaginarios. ¿Qué quiere decir que y al cuadrado es igual a menos 1? No lo podemos entender nunca. Lo raro es que haya cosas que funcionen con eso. Nosotros no lo podemos entender. Bueno, entonces, tenemos que en el siglo XIX, como el quinto postulado de Euclides, no se podía demostrar. El quinto postulado que dice que por un punto exterior a una recta pasa una sola recta paralela a la recta dada. Era indemostrable. Durante 20 y pico de siglos, Euclides es del siglo III a.C., creo, más o menos, 3 o 4, ¿no? Todavía en la escuela primaria se enseña Euclides, es maravilloso lo que estos tipos hicieron, es maravilloso, ¿no? Y los chicos no lo aprenden. Y los chicos no lo aprenden porque no se lo saben explicar. Ese postulado, el quinto postulado, dio lugar a que diversos investigadores, como, yo no me acuerdo mucho, pero Lobachevsky, Riemann, etc., ¿no? Dijeron, bueno, vamos a demostrarlo por el absurdo. Vamos a plantear que por un punto exterior a una recta pasan infinitas rectas paralelas a la recta dada, ¿no? Y para sorpresa de todo el mundo se encontraron con que había una geometría que se podía construir y que podía responder a esa formulación. Y otro dijo, che, Riemann, planteemos que por un punto exterior a una recta no hay ninguna recta paralela a la recta dada. Y también le dieron lugar entonces a otra construcción geométrica, todas esas geometrías también consistentes. Ahí se puso en cuestión el valor del axioma, como yo les dije antes. Es decir, que el axioma sostiene el edificio. No se olviden que para Lacan, por ejemplo, el fantasma es un axioma. Es decir, que lo que sostiene el edificio de la realidad para un sujeto, el edificio de su realidad, es una axiomática. Y esa axiomática es el fundamento de esa realidad. Entonces hay que tener cuidado con meterse con los fundamentos que sostienen un edificio, porque el edificio se puede ir en banda cuando uno interviene de una manera muy violenta respecto de los fundamentos. ¿Se entiende? Entonces,
viendo cómo la superficie, es decir, estamos en la dimensión 2, cómo el significante se plantea en una superficie. Cosa que Lacan, no es que el topólogo Lacan en el seminario 9 o en el seminario 13 se dio cuenta de eso, porque en la misma publicación de los escritos, Lacan toma el seminario sobre la carta robada, que todos ustedes conocen, supongo, ¿no? Donde él presenta con toda claridad, primero una cosa increíble, que el sujeto, el subject es la letra, el sujeto de la historia es la carta, es la carta robada, que ustedes saben que la reina, sabiendo, digamos, que el rey no ve nada, pone la carta sobre el escritorio, lo conocen al caso, ¿no? Pone la carta sobre el escritorio, es decir, es plenamente visible, está en la superficie del decir. La carta está presente todo el tiempo. Primero el rey, que es el boludo de la primera escena, no la ve. Luego la policía, que ustedes si se acuerdan, está 3 años buscando la carta, la policía. 3 años recorriendo la casa de del ministro, ¿no? Sin poder encontrar la carta. Otra que nuestra policía. Más o menos, en 1850, la policía tenía las características que tiene todavía, ¿no? Conserva. ¿Para qué innovar? Las características que sigue teniendo. Es decir, que el tipo, el prefecto de policía que lo va a ver a Dupin, lo va a ver después de 3 años o 2 años y pico, no me acuerdo ahora si 2 o 3 años, pero son años, no son semanas ni meses, son años. ¿Se entiende? Edgar Allan Poe, un genio. Eso es la genialidad de algunos personajes que pueden, digamos, en una palabra, porque es una frasecita en el cuento, ¿no? Dar cuenta de una posición, digamos, respecto de la estructura, de una sociedad, de su manejo, de su funcionamiento, etcétera, etcétera, y el tipo lo dice en una frase. No tiene que hacer una larga teorización sobre eso, ¿no? Bueno, entonces, en la superficie es donde está el inconsciente. Eso es una idea que ustedes ya tienen que tener. Está en la superficie, pero está invisible en su visibilidad. Invisible en su visibilidad. Es decir, la carta no está oculta y sin embargo no es visible. ¿Se entiende? Les traje el recuerdo de la carta robada para que vean cómo en la superficie, para Lacan, es donde está planteado el inconsciente. Entonces, la topología, él dice, me viene como anillo al dedo, después iba a decir lo mismo de los nudos, me vienen como anillo al dedo, siempre le vienen las cosas como anillo al dedo y siempre, Lacan decía, no se piensen que mientras yo esté con vida los voy a dejar tranquilos. Es decir, que si él hubiese seguido, como uno dice, tuvo una novia y la dejó, tuvo otra novia y la dejó, tuvo otra novia y la dejó, y la novia la llamamos esquema Lambda, esquema Rho, grafo del deseo, grupo de Klein, nudos, etcétera. Bueno, a las novias que tuvo las fue dejando, ¿se entiende? Es decir que el amor de Lacan, en todo caso, por determinadas construcciones, era igual a 0. Él no quedaba prendado ni prendido a ninguna construcción teórica, porque su trabajo era pensar qué hace él en un análisis. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, no hay ni un último ni un primero, porque una de las cuestiones esenciales de la topología. ¿Hay esencia en la topología? Sí, hay esencia en la topología. Hay esencia y el teorema de Euler es un teorema que da cuenta de la esencia de la topología, que dice que existen para cada cuerpo y para cada superficie, ¿no? Invariantes topológicas. Y que esas invariantes topológicas se pueden calcular. Otro genio. ¿Se entiende? ¿Cómo alguien puede decir que un cubo es igual a una esfera y que eso se puede calcular? Y que los dos tienen la misma invariante y que eso se puede calcular. Bueno, eso lo hace en el teorema de Euler. Lo gracioso del asunto es que el teorema de Euler es sencillo. Es sencillo, porque él dice que en una figura dada, en un cuerpo o en una superficie en el espacio, después voy a aclarar un poco esto de superficie, espacio y demás. Fíjense, él dice que hay una invariante que la llama número de Euler. No sé si él la llamó número de Euler o alguien la llamó después número de Euler. Es igual a B menos A más C. Es decir, vértice menos aristas más caras, eso da el número de Euler. Y eso es válido para cualquier cuerpo, para cualquier superficie que consideremos.
Fíjense que si tenemos un cubo, por ejemplo, ¿cuántos vértices tiene el cubo? Tiene 4 vértices arriba y 4 abajo. 8 menos aristas. ¿Cuántas aristas tiene? 16. No. 12. O sea, 4 aristas acá, 4 aristas acá abajo y 4 aristas que son las 4. Tiene 12 aristas. 8 menos 12 más caras. Eso lo sabemos todos, ¿no? ¿Cuántas caras tiene el cubo? ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín? 8 menos 12 menos 4 más 6 igual a 2. Si yo tomara una pirámide, por ejemplo, también se cumpliría que B menos A más C es igual a 2. Y el 2 es la invariante de Euler para una figura compacta, cualquiera, una superficie compacta cualquiera que yo tenga en el espacio. El número de Euler va a ser igual a 2. Fíjense lo siguiente, que lo que Lacan verifica es que muchos hechos cotidianos del lenguaje, no se inscriben con facilidad en el espacio o las superficies que plantea el esquema de Jordan. Es decir, si uno dice, por ejemplo, mi madre no es mi madre, el elemento madre, ¿dónde iría? ¿Adentro del circulito o afuera del circulito? Y uno puede decir mi madre no es mi madre. ¿Se entiende? O mi padre no es mi padre, mis hermanos no son mis hermanos, mis amigos, un depre, ¿no? Mis amigos no son mis amigos, mi patria no es mi patria, mi vida no es mi vida, ¿se entiende? Uno puede decir todas esas cosas, y entonces ¿dónde ubica? Evidentemente madre y madre no son lo mismo. Es decir que, fíjense cómo en la lengua cotidiana, algo que es un principio y un fundamento elemental de la lógica clásica, que es el principio de identidad, que viene de Parménides, ¿no? Que planteaba que el ser es y el no ser no es. Ese principio de identidad tan simple, el lenguaje no lo cumple. Porque uno puede decir que A no es A, y es perfectamente consistente, ¿no? Con el habla cotidiana. Es decir, que el habla cotidiana está enfrentada con la lógica, con la lógica clásica. ¿Se entiende? Es decir, que el psicoanálisis es una praxis que tiene lugar en la lengua vulgar. Es decir, que uno trabaja con la lengua vulgar, no trabaja con una lengua especializada. Si uno ve a alguien que empieza a hablar en una lengua especializada, o es un estudiante de psicología que le va mal en la vida, o ha aprendido una jerga y entonces recita una jerga sin saber muy bien qué es lo que está diciendo. La jerga lacaniana es muy sencilla, es decir, se puede hacer así como el teorema de Euler, 3 horas, jerga lacaniana, 4 horas, listo, soy un lacaniano a full, ¿se entiende? Jerga lacaniana es re fácil, porque hay 2 o 3 cositas que uno puede decir y queda bien. Uno no sabe muy bien qué está diciendo, pero queda bien. En la facultad hay gente que uno tiene que aprobarla porque lo que dice está bien, pero no tiene ni idea de lo que está hablando. Pero lo que dice es muy pertinente, está correcto, ¿se entiende? Uno dice, ¿sabrá algo de la madre, como decían algunos? ¿Sabrá algo de lo que está diciendo? ¿O no tiene ni idea de lo que está diciendo? Pero es correcto. ¿Por qué? Porque ha aprendido una jerga. Aprender una jerga no quiere decir estar comprendido en una estructura. Es decir, estar ahí en esa estructura, estar tomado por esa estructura, por esa lógica de pensamiento. Bueno, entonces, como el psicoanálisis se practica en lengua vulgar, como la lengua vulgar no conoce la contradicción, como en la misma definición saussuriana del significante, en la misma definición saussuriana del significante hay una crítica a la lógica clásica, sin que Saussure lo haya tenido en cuenta. Porque Saussure dice que un significante es lo que los otros no son. Cuando dice que un significante es lo que los otros no son, para definir un significante yo tengo que ponerlo en relación con todos los demás. Y ese es lo que no son todos los demás. Es decir, que yo no puedo cerrar el conjunto de los significantes porque me queda un elemento fuera. Ese que es lo que los otros no son. Para poder cerrar el conjunto de los significantes, tengo que admitir en el conjunto de los significantes una
inconsistencia lógica, es decir, aceptar que para que A entre, por ejemplo, yo puedo decir A no es igual a B, C, D, E, F, G y defino A, después agarro B, B no es igual a A, C, D, ¿no? Y defino B. Ahora yo quiero cerrar el conjunto de los significantes, es decir, que fíjense que o el conjunto es incompleto porque me falta uno, que es lo que los otros no son, o el conjunto es inconsistente, tengo que admitir que A no es igual a A para que entonces poder cerrar el conjunto de los significantes. Y cierro el conjunto con una inconsistencia lógica. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo atrapar con las figuras clásicas, con los círculos de Euler, por ejemplo, a madre. ¿Dónde la pongo? ¿La pongo adentro o la pongo afuera del círculo, de la curva cerrada? ¿No? Siempre es un problema dónde ponemos... La mano. ¿Qué hacemos con ella? ¿No? Siempre es un tema. Entonces, ¿qué hago? Y ahí a Lacan le viene el toro, como anillo al dedo, porque en el toro sí se puede trazar una curva cerrada de Jordan, y esa curva cerrada no me divide el espacio en un interior y un exterior. Es decir, que si tengo esta figura, imagínense una cámara de bici común, yo trazo una curva cerrada, y esa curva cerrada no me divide el toro en un interior y un exterior. Es decir, que el toro queda de la misma manera, y acá trazo una curva y puedo de alguna manera operar entonces con el significante. También puedo trazar otra curva cerrada que es esta, y tampoco tengo un interior y un exterior. Es más, si yo corto ahí, el toro no se divide, no se separa en dos partes, si hago un corte longitudinal en este sentido. Entonces, ¿qué ocurre? Que Lacan encuentra en la topología, encuentra figuras que son más aptas para dar cuenta de la estructura. De la estructura del sujeto, en primer lugar, de la estructura del discurso, y después, en un texto posterior, que es L'Étourdite, el atolondradicho se tradujo acá. L'Étourdite es el texto donde Lacan reniega de la topología. Dice, en L'Étourdite dice, metí la pata. Porque yo me metí con la topología, no lo dice así como lo estoy diciendo yo, no, lo dice más complejo. Pero él dice, yo me metí con la topología para que evitar, digamos, el déficit que producía la imaginarización, y resulta que ahora la gente empezó a imaginarizar con las figuras topológicas. Entonces el L'Étourdite es un libro, un texto ilegible, porque el tipo habla de topología sin hacer ningún dibujo. Y uno dice, ¿esto será? ¿Qué estará diciendo acá? ¿No? Pero, si a uno le gusta la literatura, por ejemplo, tiene ventajas. Porque L'Étourdite es la primera obra de teatro que escribió Molière. Molière, antes de ser Molière, ¿no? Es decir, cuando era Molière, antes de ser Molière, escribe L'Étourdite, no con la T final, no L'Étourdite, ¿no? Que se tradujo como L'Étourdite, las vueltas del dicho, las vueltas dichas, el atolondradicho, el distraidicho, no sé cómo más se tradujo de muchas maneras distintas. Diana Rabinovich hizo una traducción, la publicó, después dijo es una porquería, hizo otra, ¿no? La volvió a publicar, después no le gustó, hizo una tercera y la perdió, ¿no? A ese nivel, digamos, que es difícil la traducción, pero es un texto muy complicado, pero en ese texto, si uno tiene en cuenta esta cuestión que yo les voy a decir, que es en la historia L'Étourdite sin la T final, que es el texto, digamos, de Molière, se trata de un señor de la corte, no sé qué rango tenía, ¿no? De sangre azul seguro, pero no sé si era un conde o qué. Pero se hizo muy joven y muy torpe, muy torpe. Entonces recurre a está enamorado de una mujer y recurre a un langa, que había en esa época ya, el langa existía, para que le dé indicaciones respecto de cómo puede hacer para conquistarla. Y el tipo, que era un ganador, el otro, el langa, dice, bueno, es muy sencillo, tenés que hacer esto, esto y aquello, y lo manda con esas indicaciones. Va y fracasa rotundamente. La primera vez, entonces vuelve
reflexionan sobre el fracaso, cómo fue, qué ocurrió ahí, le da nuevamente indicaciones, va por segunda vez y vuelve a fracasar por segunda vez, y eso durante 14 o 15 veces. O sea que el tipo insiste en el intento de conquistar a la dama de sus pensamientos, y fracasa una y otra vez, hasta que al final de la obra, Molière es un genio, lo logra. Pero porque a la mina le da pena, no porque él, ¿se entiende? La mina dice, bueno, ya tanto, este pobre tipo siempre lo hace mal, vamos a darle igual una oportunidad. Es decir que el texto de Lacan, de las vueltas del dicho, también es una idea, digamos, de que uno tiene que dar vueltas a la demanda para apresar el deseo. Es decir, que las vueltas de la demanda son la condición de la posibilidad de la localización y la producción, entonces, de las determinaciones del deseo para que el sujeto adquiera cierto grado mínimo de libertad, hasta donde eso es pensable. ¿Se entiende? Es decir, que las vueltas de la demanda son lo importante, y lo importante es que esas vueltas de la demanda tengan lugar. Es decir, que no es tan importante lo que el analista pueda decir o no decir, sino cómo las vueltas de la demanda van circunscribiendo ese objeto que producen las vueltas de la demanda. Que Lacan después va a presentar, en el seminario 9 ya lo presenta, digamos, como los toros anudados, donde el deseo del sujeto es el deseo del otro, ¿no? Y establece la relación entre deseo y demanda, y dice de ella que sin esa distinción entre demanda y deseo no hay análisis posible. Es decir, que pone esa distinción como una de las cuestiones más decisivas para pensar, para llevar adelante un análisis. La distinción entre demanda y deseo. Hay una figura topológica que es más compleja, pero que es muy importante, que es el cross-cap. El cross-cap es como la inmersión en el espacio tridimensional. Tengan en cuenta que cuando uno, por ejemplo, cuando uno hace un toro, o cuando uno hace una banda de Moebius con una hoja de papel, la hoja de papel es tridimensional, porque tiene un espesor. Es decir, que la banda de Moebius no es una banda de Moebius, porque la banda de Moebius es bidimensional, y nosotros no podemos manipular objetos bidimensionales. ¿Se entiende? No podemos construir una banda de Moebius bidimensional. Entonces, podemos imaginarnos, digamos, se pueden hacer operaciones sobre la banda tridimensional, pero eso no es una banda de Moebius. Por eso, digamos, en el epígrafe tendría que ir esta cuestión de la pipa de Magritte, ¿no? Donde dice, esto no es una pipa. Cuando uno hace una banda de Moebius con papel, tiene que decir, esto no es una banda de Moebius. Bueno, ahora trabajemos con la banda de Moebius. Esto no es una banda de Moebius. Por eso Lacan dice que la banda de Moebius es el corte que da lugar a la banda de Moebius. Hay un corte singular que da lugar a la banda de Moebius. Es medio complicado lo que estoy diciendo. Yo sé que cuando hace el cross-cap, el cross-cap es también, así como la banda de Moebius de papel, es la inmersión en el espacio tridimensional del concepto de una banda que es bidimensional. El cross-cap es la inmersión en el espacio tridimensional del concepto geométrico, topológico, del plano proyectivo. ¿Y qué es el plano proyectivo? El plano proyectivo es un plano que tiene la particularidad de capturar en él todo el espacio. Es decir que la pregunta que guía la construcción del plano proyectivo es ¿cómo hago para capturar todo el espacio en un plano? Esa es la pregunta. Por eso hay una construcción que se hace en topología, que yo me macheteé en el librito en un artículo sobre topología que hice, que fíjense que si yo hago así, tomo dos ejes cartesianos y empiezo a trazar ejes, infinitos ejes, infinitos, capturo todo el espacio. ¿Se entiende? Es decir, que yo puedo lograr, a partir de un punto, ¿no? Trazo rectas, infinitas rectas en ese punto, en todo el espacio. Imagínense que las rectas también vienen para adelante y vienen para atrás. Si yo trazo infinitas rectas, capturé todo el espacio, y tengo capturado todo el espacio, pero en 3 dimensiones.
Ahora yo lo quiero capturar en 2 dimensiones, a todo el espacio. ¿Se entiende? ¿Cómo hago para capturarlo en 2 dimensiones? Muy simple. Corto las rectas en un punto, en 2 puntos cada recta en realidad, ¿se entiende? Y entonces hice con esto una esfera, esto es una pelota. Es decir, tenía las rectas que iban, es decir, yo quería capturar todo el espacio. Entonces hice un haz de rectas infinitas en todas las direcciones posibles, capturé todo el espacio. ¿Está? Digo, no, pero esto es un volumen lo que produjo. Yo quiero una superficie. Quiero que el espacio esté representado en una superficie. Como cuando uno hace el globo terráqueo y quiere representar toda la Tierra en una superficie. Bueno, hago esto y de esa manera logro capturar todo el espacio en esa esfera. Pero esa esfera, digamos, a cada recta del espacio le corresponden 2 puntos. ¿Se entiende? Y yo para hacer el plano proyectivo necesito que a cada punto del espacio le corresponda un solo punto en el plano proyectivo. Entonces, lo que hago es una operación muy simple que es la siguiente. Yo trazo el ecuador de esta esfera y esta parte de arriba de la pelota la hundo y le hago coincidir con el casquete inferior. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Para que cada punto, digamos, coincida con el punto homónimo de la recta de la que se trata. Entonces, a cada punto del espacio le va a corresponder un solo punto en el plano. Bárbaro, conseguí todo, pero tengo un problema, que es que tengo el ecuador donde todavía las rectas del ecuador siguen teniendo 2 puntos como representación. Es decir, que el espacio tiene 2 puntos como representación en el plano proyectivo, es decir, que ese espacio no me sirve. Necesito que cada punto del espacio tenga un solo punto como representación en el plano proyectivo. Entonces uno los puntos antípodas. Imagínense que yo llegué a esto, que es el casquete semiesférico de la parte de abajo con la parte de arriba hundida para capturar eso, pero me queda esta porquería de acá que no sé qué hacer con ella, ¿se entiende? Donde todavía cada recta sigue teniendo 2 puntos de representación y yo necesito que cada punto del espacio tenga una representación, un punto en la representación del plano. Entonces, la ocurrencia es producir, digamos, este efecto, es decir, uno cada punto con su punto antípoda, uno este con este y este con este. Y entonces se me forma algo así, cuando lo voy cerrando, uno este con este. Esto no lo puedo hacer en el espacio tridimensional, es decir, que no puedo hacer un espacio proyectivo, un plano proyectivo en el espacio tridimensional. Pero lo uno, y de esta manera me queda algo así, que es algo que Lacan llama la A-esfera. Es decir, es algo que parece una esfera, pero no es una esfera. Que se cierra sobre sí misma, y se cierra sobre sí misma con lo que Lacan llama el 8 interior de una banda de Moebius. Esa banda de Moebius es lo que Lacan después va a llamar el sujeto, y esto, que es este casquete semiesférico, es lo que va a llamar el objeto A. Es decir, que el plano proyectivo, que es el concepto, que se representa en el cross-cap, ¿se entiende? Se representa en el cross-cap, me da la ilusión de una captura del espacio, de todo el espacio, del todo. Fíjese que cuando se captura el todo, es al precio de una trampa. Es decir, que cuando nosotros vemos, por ejemplo, la realidad, tenemos la ilusión de verlo todo. Primero tenemos una ilusión que es la ilusión de ver en 3 dimensiones. Ahí volvemos a la cuestión que decía antes. ¿Hay 3 dimensiones? ¿No hay 3 dimensiones? Depende. Depende para qué teoría y para pensar qué cosas. Para fabricar los vasitos de plástico necesitamos las 3 dimensiones. Para pensar el sujeto no nos sirven las 3 dimensiones. Entonces el relato que un paciente hace es el relato de lo que él ve como el todo. Es decir, el chabón está en el cross-cap.